Nos hemos trasladado a la Basílica Nuestra Señora de Suyapa para conversar con el custodio de la Virgen, el Padre Carlomagno Núñez. Acompáñennos para conocer sobre su vida y ministerio sacerdotal. Estamos en el interior de la Casa Cural de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa para conversar con el Padre Carlomagno Núñez. Padre, comenzaremos nuestra plática consultándole quién es el Padre Carlomagno Núñez. Bueno, primeramente soy hijo de Dios, bautizado en la parroquia Medalla Milagrosa, un 1 de agosto de 1976. Hijo de Magno y Emma, soy el cuarto de 7 hermanos. El mayor de los varones, primero son 3 mujeres, después vamos 3 varones seguidos y por último una mujer. Somos 7 por todos, un matrimonio constituido. Mis papás vivieron casi por un mes, no llegaron a celebrar sus bodas de oro matrimoniales, ya que mi mamá un mes antes se adelantó a la casa del Padre. Ese es mi contexto familiar, una familia muy católica, una familia muy cristiana, de herencia de muchas tradiciones, también católicas como novenas, rezos y con un ejemplo de unos padres totalmente entregados, amorosos. Padre Carlomagno, sabemos que sus raíces están en el occidente del país. ¿Nos puede hablar cómo fue esa infancia que tuvo usted en estos primeros años de vida? Bueno, mi infancia fue como normal, como de cualquier niño. Asistí al kinder, después estuve también en la escuela pública y también en el colegio público y me marcó bastante el hecho de tener una familia cristiana constituida en los valores del hogar. En mi casa siempre se iba a misa los domingos, era obligatorio ir a la misa. Primeramente había que tal vez ir al potrero, a ordeñar o a otras cosas que mi papá determinaba. Pero sí, si queríamos estar bien con nuestra mamá, teníamos que ir a la misa, porque el que no iba a la misa no tenía derecho a muchas cosas. Era una familia muy hermosa, muy constituida. Casi todos los hermanos éramos de la misma edad. Solo hay diferencia entre un año y medio entre los hermanos, casi todos pues compartíamos casi la misma edad, entonces éramos hermanos, amigos, cómplices. Por ejemplo, con mi hermano menor, Alfonso, pues nos tocaba siempre salir a la finca, al potrero, y siempre andábamos apostando. Entonces, a ver quién tenía el mejor caballo, una yegua, o también a veces los abuelos y los papás le daban en aquel tiempo animales de nombre. Entonces yo decía, tengo tantas vacas, o mi hermano decía igual. Entonces siempre estábamos en aquello, pero sí nos formaron en el trabajo también, en la honradez y sobre todo en el respeto a los mayores. Por ejemplo, nuestra casa era vecina a la casa de los abuelos. Entonces también la cercanía con los abuelos, con mi abuelo Raúl y con mi abuela Amelia era muy cercana. Ellos tenían una tienda, entonces también el domingo después de venir de misa les ayudábamos a ellos a vender en la tienda y así pues también aprendiendo el arte de negociar. Porque casi siempre les ayudábamos. Mis abuelos eran muy cariñosos, eran muy cercanos, pues y uno era parte de ellos y siempre los otros primos a veces decían que tal primo era preferido de los abuelos, y entonces a veces éramos nosotros, etc. Pero era por lo mismo que estábamos ahí cercanos. En la casa habían unos palos de mango a los cuales nos íbamos a subir y los bajábamos. Y había todo un ambiente, era un ambiente muy sano, era un ambiente de compartir con muchos niños del pueblo. Guarita queda en el occidente del país, es frontera con El Salvador y en aquel tiempo era un poco difícil
de difícil acceso, ya que de San Marcos de Ocotepeque a Guarita eran 2 horas prácticamente. Hoy es pavimentado hasta ahí el pueblo y pues se llega en un momento. Siempre había que hacer la vuelta por San Marcos de Ocotepeque. Padre, ¿qué recuerda de su mamá ahora que ya no está presente con usted, que ya ha partido a la casa del Padre, como nos ha dicho? De esa época, de esos primeros años de infancia, adolescencia, ¿qué le marcó la presencia de su mamá? Bueno, su piedad y siempre su entrega a la iglesia. Mi mamá era de las que iba a barrer la iglesia, de las que arreglaba junto con otras señoras que también ya están en la casa del Padre, doña Delia Quijada, Mejía de Quijada, doña Emma Pineda y otras señoras ahí del pueblo que se unían y ellas la arreglaban, ellas daban catequesis, eran todólogas en la iglesia. Y si les tocaba que leer, leían, si les tocaba que cantar, cantaban. También eran muy cercanas a los sacerdotes. Siempre recuerdo que cuando hacía mi mamá el pan o la comida en la casa o hacían algo especial, siempre iba la porción para el sacerdote. La casa parroquial de la parroquia está enfrente de nuestra casa. Entonces era obvio la relación con los sacerdotes. Entonces siempre mi mamá fue muy deferente con los sacerdotes, cualquier sacerdote que llegaba al pueblo. También tenían una buena cercanía con Monseñor Luis Santos. Padre, ¿desde pequeño usted quería ser sacerdote o anhelaba hacer algo más? Bueno, te cuento una anécdota, Eddie, y para todos nuestros hermanos que nos ven a través de Suyapa TV. Sí, yo era acólito. Yo era acólito en la parroquia, me ayudaba, me gustaba ayudar. En ese tiempo en la parroquia estaban unos padres franciscanos, los franciscanos capuchinos, que estaban también en Ocotepeque y San Marcos. En toda esa zona estaban los padres capuchinos. Y ellos formaban los grupos de los acólitos. Entonces, pero recuerdo que una vez, cuando el cardenal Rodríguez era administrador apostólico de Santa Rosa de Copán, él llegó a mi pueblo. Era un niño. Eso fue más o menos en el año 84. Y en los pueblos pues era el obispo joven que llegaba por primera vez y le hacían arcos, aquellos caminos de pino, y había que irlo a recibir a la entrada del pueblo. Y entonces fuimos y yo me acuerdo que emocionado viendo a aquel sacerdote que era el obispo. Y pues llegamos a la iglesia. ¿Cuál es la sorpresa? Que él agarra una concertina de los que estaban tocando y empezó a tocar concertina. Y estaba recién venido el Papa Juan Pablo II, que había venido aquí a Honduras. Y él cantó el canto que le habían hecho acá, el Mensajero del Amor, que es famoso, pues, ese canto. Y él lo tocó en la concertina. Y a mí me impactó. Bueno, después pasamos a la sacristía y iba a hacer la misa. Y el padre franciscano era un gringo, se llamaba Ricardo Amo. El padre Ricardo Amo le dice a Monseñor Rodríguez, le dice, él es sobrino del padre Tino. Entonces me dice así, apuntándome con su dedote en la frente, y me dice, usted tiene que ser sacerdote como su tío. Yo quedé así, pues, yo tuve un tío que era sacerdote, también ya está en la casa del Padre hace 6 años, partió a la casa del Padre. El Padre Clementino fue párroco por 40 años en La Esperanza Intibucá, en las 2 ciudades gemelas, y ahí ejerció su ministerio. Muchos de los hermanos que nos ven lo conocen, y en el occidente del país. Un sacerdote muy benemérito, un sacerdote muy santo, que nunca se quitó la sotana, incluso después de su tiempo, nunca se quitó la sotana, y pues un hombre de mucho testimonio. Entonces, yo creo que ahí también sentí en esas palabras de la hora Cardenal Rodríguez que me marcó mi vida. Ya queremos ir conociendo más a detalle, padre, cómo surge eso, siendo usted de Occidente,
y ahora en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Eso lo vamos a conocer, padre, al volver de la pausa. Estamos en el programa En sus Palabras, platicando con el padre Carlomagno Núñez. Aquellas palabras del cardenal Óscar Andrés Rodríguez al padre, bueno, a la hora padre Carlomagno, siendo en aquel momento niño, le marcaron la vida. Padre, ¿eso marcó el llamado vocacional que usted tuvo? Sí, porque después yo seguí pensando esto. Después me pasé a estudiar a la Esperanza Intibucá y me hice maestro de educación primaria. Integré los grupos juveniles de ahí de la parroquia del Señor de Intibucá. Y iba madurando la llamada, hasta que un día le dije a mi tío y también a Monseñor Luis Santos que me gustaría ir al seminario. Entonces me gradué de maestro de educación primaria y al siguiente año me fui para el seminario de San José de la Montaña, en San Salvador. Allá hice mi filosofía y pues fueron años muy hermosos, aprendí. Tengo buenos amigos salvadoreños que hice en aquel tiempo, la mayoría sacerdotes con quienes nos llevamos muy bien hasta el día de hoy. Entonces fue una experiencia muy hermosa también la que tuve en El Salvador. Y después murió Monseñor Arturo Rivera y Damas, que era el obispo con el que se tenía el convenio que algunos hondureños fueran a estudiar a San Salvador. Entonces decidieron regresarnos al seminario Nuestra Señora de Suyapa y ahí pues terminé la teología, 4 años de teología, y después el cardenal me manda a estudiar a Colombia, ya por la Arquidiócesis de Tegucigalpa. El cardenal me envió a estudiar Derecho Canónico a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Salí siendo seminarista, o sea, terminé mi 4º año de teología y después el cardenal arregló todo y me fui a la Universidad Javeriana. Allá estuve casi 4 años, 3 años y medio, y terminé pues hasta el doctorado en Derecho Canónico. Después del primer año de estudio, el cardenal me ordenó de diácono y de ahí hice 3 años de diácono, y hasta que regresé, pues me ordené de sacerdote. Hasta que regresé, pero no fue tan inmediato que me ordené de sacerdote. Yo regresé después de mis estudios de Colombia en el 18 de diciembre del 2002. Recuerdo que en ese momento el canciller que había en ese momento era el encargado también del tribunal eclesiástico, el padre Salvador Durán, y entonces el cardenal me dijo, en ese momento te toca asumir el tribunal eclesiástico. Entonces siendo diácono me tocó asumir el tribunal eclesiástico y después me dijo él, la ordenación va a ser, me dice, un poquito más adelante de la ordenación sacerdotal, porque quiero que te conozcan los sacerdotes de la arquidiócesis, porque solo tienen las referencias tuyas, que has estado estudiando, que terminaste el seminario, pero yo quiero que te conozcan un poco más. Y ya a partir de ese diciembre me incorporé a las reuniones de clero y me mandó de vicario a la catedral también. Padre, antes de hablar de todo esto, de su trabajo pastoral, ¿la influencia de Monseñor Romero tuvo que ver algo estando usted en sus primeros años en El Salvador? Sí, claro, yo conocí toda la vida de Monseñor Romero y siempre le tuve devoción. Es más, tengo casi toda la colección de sus libros y desde aquel momento yo ya tenía una reliquia de Monseñor Romero. Para mí él era un santo. El seminario mayor quedaba cerca de la capillita del Hospitalito y también era frecuente visitar la tumba a la catedral. Entonces siempre me impactó su testimonio. Yo creo que de los testimonios de los santos que me ha impactado el de Monseñor Romero, también me encanta la vida de San Agustín. Yo soy fanático de la vida de los santos. Me paso leyendo la vida de los santos, casi que el santo del día. Leo un poco la historia del santo, pero siempre me marcó el testimonio de Monseñor Romero, también el de su sucesor, Monseñor Arturo Rivera y Damas, un hombre santo también, un hombre bueno, un hombre pastoralista que de verdad marcó la vida de mi ministerio.
como cuando llegué acá, ¿verdad? Ya después de ordenado, el cardenal me manda a vivir al arzobispado. Y ahí me encuentro con Monseñor Héctor Enrique Santos. Yo viví con él los últimos días de su vida. O sea, viví los últimos del 2002 al 2005 que partió a la casa del Padre. Entonces a mí me tocó, llegué por accidente a vivir al obispado porque yo vivía en la Merced. Ahí comencé y al arzobispado llegué a vivir porque las hermanas de la Sagrada Familia ya muchas veces habían tenido emergencias con Monseñor Santos y solo ellas vivían ahí. Entonces si les tocaba a veces que salir en la noche o algo por el estilo, entonces el cardenal me dice un día de enero, solo viví un poco tiempo en la Merced. Un día me dice, hijo, quiero pedirte un favor. Fíjate que las hermanas aquí están solas, me dice, entonces quiero que te vengas a vivir acá. Wow. Entonces yo me fui ahí, pues arreglamos el cuarto y me pasé. Y desde entonces viví ahí viví 13 años. Interesante, padre. Ya hablaremos sobre Monseñor Héctor Enrique Santos, quien marca también algo muy importante en su vida. Eso lo vamos a hablar al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre Carlomagno Núñez aquí en el programa En sus palabras. Nos hemos trasladado a la capilla de la casa parroquial, lugar donde tienen el encuentro íntimo con Jesús nuestros presbíteros, en este caso el padre Carlomagno Núñez. Padre, aquí es donde se podría decir es el encuentro personal con Jesús a diario. Así es, porque nosotros los sacerdotes tenemos la obligación de rezar el oficio, entonces al menos los laudes y las vísperas, este es el lugar donde nosotros las hacemos. Ya la Eucaristía pues es en la basílica o en la ermita o en otros lugares donde me toca visitar por mi función dentro de la diócesis. Entonces, pero aquí sí es el lugar del encuentro personal con el Señor. Cuando uno está cansado o agobiado, este es el lugar para venir, para el encuentro con el Señor. Aquí está Jesús Eucaristía y aquí pues entramos en esa intimidad con Él. Interesante, padre. Antes de la pausa hablábamos de Monseñor Héctor Enrique Santos y el hecho que nos contaba que a usted le tocó cuidarlo. ¿Qué recuerda de él, de su manera de ser, de su personalidad, del trato que tuvo con usted? Bueno, cuando el cardenal me pide que me vaya a vivir al arzobispado, ahí vivía Monseñor Santos ya. Ya estaba empezando con su Alzheimer y pues él iba al comedor, tocaba compartir con él. Eso fue casi el primer año. Después ya no iba al comedor, necesitaba oxígeno y había que auxiliarlo. ¿Qué me llamó la atención de él? Que él fue sacerdote para siempre, que él, su vocación de sacerdote y salesiano, nunca la dejó. Yo recuerdo que aún con aquel Alzheimer, siempre a las personas que iban les daba la bendición de María Auxiliadora. O sea, como una persona que tiene sus lagunas mentales, ¿cómo no se le olvida esto? También una vez, ya estaba casi que unas semanas antes de morir, él estaba, era un aniversario o alguna fiesta, y yo recuerdo que yo invité al padre Tony Salinas, le dije, vamos a celebrar la misa con Monseñor Santos. Y le pedí a la hermana Reina, a su Reina Pavón, que era la que lo cuidaba de las hermanas de la Sagrada Familia, que le pusiera su sotana a una estola y que le buscara el solideo. Yo recuerdo que nomás la hermana le puso la sotana, le puso la estola y el solideo, Monseñor cambió. O sea, Monseñor sintió que él era el sacerdote, que él era el obispo. Entonces comenzamos la misa, lo subimos a la pequeña tarimita que había ahí del presbiterio y cuando de momento él dijo, yo presido, dijo. Increíble, terminó presidiendo la misa y nosotros solo le íbamos indicando y tragándonos como las lágrimas pues de la emoción
él consagró, él celebró, siguió la plegaria, solo le íbamos indicando con el dedo y él consciente de lo que era, sacerdote. Interesante, nunca perdió esa perspectiva. Por ejemplo, siempre estaba la imagen del Cristo que tenía en su cuarto y una imagen que yo la conservo de la Inmaculada Concepción. El Cristo se lo dio a su reina y la imagen dijo que era para el gordo, porque así me decía. Entonces, yo recuerdo que antes de irme para la ordenación a la catedral, porque me ordené en la Catedral Metropolitana, fui a pedirle la bendición a él en la mañana de ese sábado 27 de septiembre. Fui y le pedí la bendición. Le digo, Monseñor, voy para la ordenación. Entonces, me acuerdo que él me dio una bendición y aquella oración y me terminó dando la bendición de María Auxiliadora. O sea, fue muy hermoso. Y como Suyapa Medio, bueno, en aquel tiempo el canal de la Solidaridad 48 la transmitió, él la siguió. Cuando yo entré a la casa después de la ordenación, lo fui a saludar nuevamente y me besó las manos. Hermoso. O sea, uno queda pues, como esta persona que supuestamente tiene un Alzheimer, entonces fue interesante el compartir con él día a día, el estar con él. De verdad que él solo hablaba, por ejemplo, en sus últimos meses, hablaba de que se encontraba con María Auxiliadora, que hablaba con Don Bosco. O sea, solo diálogos santos así. Lo que decía fue muy interesante, pues, compartir con Monseñor Héctor y lo cuidamos pues hasta que lo llevamos al Carmen. Recuerdo también que el día que él murió, llegó el cardenal y está el padre Juan Ángel. Y yo había llamado al cardenal y le digo, creo que Monseñor está en las últimas. Comenzamos a rezar el rosario. El cardenal lo dirigía. Cuando estábamos en el último misterio, se quedó en cero el monitor. Entonces expiró una muerte santa, un hombre santo. De verdad que marcaron su vida. Sí, tanto las palabras, Monseñor, el testimonio de muchos sacerdotes en Occidente, hombres de bien, mi tío, etcétera. O sea, han marcado la vida de mi ministerio. Padre, antes de ser ordenado nos decía que fueron 3 años de diaconado. Sí, durante ese tiempo estuve estudiando. ¿No se desilusionó? No, para nada, porque también el cardenal me permitió trabajar en la Embajada de Honduras en Colombia. Entonces yo trabajé y con eso también me ayudaba a costear mi estudio en Colombia. Entonces yo trabajé, no me desesperé, no tenía tiempo para desesperarme porque estaba ocupado entre el trabajo y el estudio, que traté de hacerlo lo mejor posible. Hacerlo lo mejor, y de ahí me ordené sacerdote, y si volvería a nacer, volvería a ser sacerdote. Tal vez no cometería algunos errores que he cometido, pero volvería a ser sacerdote. O sea, me gusta lo que hago, disfruto lo que hago, y pues la experiencia que he tenido ha sido muy hermosa. Yo no me lo he buscado. Pues yo creo que el Señor es el que marca el destino, como tú me preguntabas anteriormente, cómo de Occidente aparece en la arquidiócesis, pues el Señor es el que dirige los caminos, y yo creo que, como dice la Escritura, ninguna hoja se cae de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Entonces Dios permitió que me quedara aquí. Tengo muy buenas relaciones con Monseñor Luis, con los sacerdotes de Occidente, a quienes admiro mucho la entrega, el sacrificio, ya que es una diócesis donde les toca caminar mucho. Tal vez no tienen las comodidades que tenemos algunos, pero sí son sacerdotes abnegados. Su experiencia pastoral comienza siendo vicario de la catedral, de allí párroco en Nuestra Señora de Guadalupe, párroco en catedral y ahora párroco aquí en Suyapa. Fue todo un recorrido. Primero fui juez del Tribunal Eclesiástico, juez instructor. Paralelo era vicario en la catedral y llevé todo el proyecto de restauración de la catedral. En el 2005, el cardenal me encomienda, siendo un sacerdote joven. O sea, me encomienda la restauración. La restauración, entonces comenzamos a hacer actividades. A pesar de que el párroco era el padre Mario, tuvimos una excelente relación
Él fue párroco 8 años y yo fui vicario 8 años de él. Entonces tuvimos una excelente relación, no habían peleas ni nada. Nos llevamos muy bien, un hombre santo también, un hombre benemérito, el padre Mario de Selles, a quien estimo mucho y espero algún día visitarlo en su residencia donde está enfermito en Canadá. Un hombre extraordinario, trabajábamos juntos, hacíamos los proyectos juntos y comencé el trabajo de la restauración que se llevó 5 años. 5 años para dejar la catedral como está y conseguir un fondo de sustento. Y fueron años bien trabajados. Paralelo a eso, ya el tribunal y también era canciller. Y ahora Nuestra Señora de Suyapa como basílica y siendo su rector, padre, la Virgen de Suyapa, ¿para usted qué significa? Para mí la Virgen de Suyapa es la madre que siempre me ha acompañado, la madre que está presente en mi vida ministerial y la que siempre me está indicando que yo tengo que hacer la voluntad de su Hijo. Para mí ha sido una gracia porque ya son 2 parroquias dedicadas a la Santísima Virgen María que me ha tocado. Estuve 1 año de párroco en la Guadalupe. Me acuerdo que a finales del 2008, el cardenal fuimos a una boda del sobrino de él. Y me dijo, hijo, los padres me están entregando esta parroquia y no tengo a quién dársela, te va a tocar que venirte a ti, me dijo. Pero si estoy trabajando en la catedral, le digo, es que no tengo a quién. Entonces me tocó que recibirle al padre Santiago, pero yo siempre vivía en el obispado y venía a atender Guadalupe. Nos pusimos a trabajar, a restaurar un poco la iglesia, a adecuar la casa cural, porque los padres javerianos vivían a la par y era su residencia. Entonces arreglamos la casa cural y después, cuando ya tengo todo terminado al año, que yo me iba a pasar a vivir a la casa, me dice, no, porque el padre Mario dice que va a entregar la catedral. Entonces voy a cambiar al padre Juan Carlos para Guadalupe y vos te vas para la catedral. Y ahí estuve 5 años de párroco en la catedral. Fui 8 años vicario y después 5 años de párroco. Estaba terminando el proyecto del museo de la catedral, el Museo Centenario de la Arquidiócesis, cuando en los ejercicios espirituales de noviembre me dijo, creo que te voy a cambiar. Pues Eminencia, le digo, no he terminado ni el museo, sin saber dónde. Entonces me dice que quiero que vayas a Suyapa. No, le digo, yo estoy bien aquí, le digo, mire, estoy trabajando, tengo todavía el proyecto del museo que no lo he terminado, pues termínalo y te vas. Pero te vas antes de finalizar el año. Bueno, lo que usted diga. Y así fue como aparecí aquí en Suyapa. Pues. O sea, los puestos que he tenido, los cargos, han sido cargos de servicio que yo no los he buscado. O sea, el Señor los ha ido poniendo. Pues comencé aquí un día 28 de diciembre del 2014. Por inocente me pasó. Entonces, el Día de los Inocentes comencé mi ministerio aquí en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa. Pues este año que pasó, el 28, cumplía 4 años. Mi propósito ha sido acercar la Virgen de Suyapa al pueblo. Comenzamos por bajar la imagen desde el retablo central a que fuera más accesible y a trabajar algunos aspectos de la vida formativa y también de la convivencia y hacer accesible tanto la basílica como el santuario pequeño a la gente. Gracias a Dios he tenido compañeros sacerdotes muy buenos trabajando conmigo, que me han apoyado en este trabajo. No es un trabajo solo, atrás hay todo un equipo. Atrás hay todo un equipo. Entonces ha sido un trabajo de conjunto, porque a mí sí me gusta el trabajo de conjunto. También en lo que es la basílica me encontré con la Fundación Suyapa, con quienes hemos trabajado también muy bien y de la mano. Y con los sacerdotes pues, y todos los colaboradores, hay un equipo de servidores en la basílica, gente entregada, gente muy hermosa, que ha trabajado con los párrocos anteriores y siguen fieles. Y eso es lo importante, que tenemos nosotros los sacerdotes que tratar de hacer comunidad
no en torno a nosotros, sino en torno a Jesús. Importante, Padre. Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos terminar esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos conocido sobre la vida y obra del Padre Carlomagno Núñez, el custodio de la Virgen de Suyapa, del tesoro más grande de fe de los hondureños. Soy Eddie Romero, en otra edición más del programa En Sus Palabras.